El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República aseguró que no rehúye ningún debate y menos en el caso Ayotzinapa. Señaló que es un tema que a todos preocupa en el país y el cual debe ser analizado, pero consideró que debe existir orden y se deben respetar los acuerdos legislativos. Ante la exigencia de legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano para que el tema sea incluido en la agenda de sesiones, el senador del PRI, Omar Fayad Meneses, dijo que los senadores de su bancada son los principales interesados en que se sepa la verdad sobre los estudiantes normalistas. El también priista Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política, citó a sus integrantes a sesionar este miércoles para continuar con los trabajos y alcanzar una propuesta que se someta a la consideración del Pleno. Senadora, Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para comentarnos más sobre este tema, nos enlazamos vía telefónica con el senador David Penchina. Muy buen día, senador, ¿cómo estás? Buen día, Paco, buen día, Raimundo, Ana María, muy buenos días a todo tu auditorio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos algunas dudas de lo que pasó ayer, David, porque daría la impresión, por la forma en que lo cubrieron los medios electrónicos, que hay una diferencia como si fuera de procedimiento, ¿no? Y al final, pues creemos que podría haber más bien una diferencia de fondo de cuando esto se discuta, cuáles van a ser los puntos de desencuentro. ¿Tú en qué términos pones lo que pasó ayer y lo que sigue en estos 2 días? Siendo justo y siendo responsable con lo que ocurrió, existen las dos cosas, los errores de fondo y los de forma. Ayer en la sesión del Senado de la República, todavía en la mañana se presentaron diferentes propuestas de punto de acuerdo que la izquierda, o lo que se llama izquierda, lo que quisieron fue procesar fast track un procedimiento violando el reglamento, tomando la tribuna en un obvio afán protagónico de querer hacer sentir que ellos son los que quieren impulsar el acuerdo y otros no lo queremos impulsar, que no es el caso. La Junta de Coordinación Política trabajó, no se llegó ayer mismo a un acuerdo de múltiples puntos de acuerdo sobre este tema y será hoy cuando se reúna la Junta de Coordinación Política y sin duda el jueves procesarlo ante el Pleno con una diferencia importante. Hay quien quiere fiscalías especiales para el caso de Ayotzinapa, hay otros que queremos una Fiscalía Nacional para el caso de desapariciones. Me parece que ese es el debate de fondo y eso es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que se esclarezcan los hechos, pero que no se haga a un lado una investigación seria, responsable, con datos técnicos y científicos de la PGR y el respetar, pero analizar el análisis que hizo el grupo de expertos especialistas extranjeros, que fue el propio gobierno de la República el que dio entrada a esta posibilidad y que nosotros estamos de acuerdo para poder alcanzar lo que todos queremos, que es la verdad de estos hechos. Senador, ¿por qué no nos puedes dar más detalles de cuál sería la diferencia entre una fiscalía especializada para Ayotzinapa y una fiscalía nacional? Y te hago esta pregunta porque yo asumiría que en una fiscalía nacional también incluiría lo de Ayotzinapa. Y los que argumentan en contra de una Fiscalía Nacional están diciendo que lo que está tratando de hacer el PRI es como crear una fiscalía en donde no se le daría la atención o la importancia que merece este caso. Y que de hecho, cuando se habla de mucho, se acaba, o se investiga mucho, se acaba investigando muy poco o nada. No es el caso, Ana María, porque lo que queremos es una fiscalía que finalmente contraste hechos, reconozca lo que se hizo en una investigación seria con datos científicos y técnicos y no estemos creando fiscalías cada rato que ocurra algo tan lamentable, sino que especialicemos un área para que con justamente estos hechos que queremos aclarar no se caiga en una burocracia inútil cada vez que tengamos un acontecimiento y que podamos darle orden institucional a las cosas. A ver, en el caso de la creación de una Fiscalía Nacional, ¿nos puedes dar ejemplos de los tipos de casos que estarían pensando ustedes? ¿O están hablando de casos a estos? Hay muchos casos, de hecho. Solo se recuerda en el sexenio pasado el caso de las fosas encontradas en Tamaulipas, en donde todavía hay mucho por esclarecer y donde hay investigaciones avanzadas. Si uno revisa la investigación con la que consignó
los hechos, la Procuraduría General de la República de este caso, pues hay muchos asuntos que tienen experiencia. No es el caso de los análisis que reconocemos que queremos analizar a fondo, porque al final del día pues tampoco podemos destruir el andamiaje institucional que las instituciones del Estado de Derecho mexicano tienen. Senador, ¿se considera políticamente indispensable una fiscalía para poder sacar este caso de la Procuraduría General de la República y que, como ha sucedido de manera muy importante en el último año, no esté la Procuraduría únicamente volcada a este tema, porque tiene muchos otros que hacer y hay algunos de orden que tiene que ver con la reforma judicial que tiene que estar lista a mediados del próximo año y que en lo particular creo que no, Raimundo, creo que tienes razón en tu pregunta, pero fundamentalmente lo que tampoco estamos dando espacio es a que se genere una percepción en donde pareciera que no queremos entrarle al tema de forma determinante. Si uno revisa la investigación con seriedad, en justicia, las actuaciones que hizo la Procuraduría, asistido por instituciones como la UNAM, como el Politécnico, como el Instituto Mexicano del Petróleo, de los análisis periciales, del conjunto de hechos que ocurrieron lamentablemente en septiembre del año pasado ahí en Ayotzinapa, pues me parece que no habría lugar. Pero sin duda hay opiniones que despiertan otro tipo de inquietudes que tenemos que resolver y que por eso nosotros estamos dispuestos a llegar al escenario que sea para que esto aflore la verdad absoluta de los hechos consumados ahí. Senador. Hay confesiones, hay más de 300 detenidos, hay apariciones nuevas, recientes, como el caso del GIL o como el caso de los dictámenes de la Universidad de Innsbruck en Austria, que nos dan mayor rigor técnico para confirmar que las investigaciones periciales de la PGR se apegaron a procedimiento y están arrojando datos absolutos para poder consignar ante un juez. A ver, senador, aquí estamos hablando de un tema en específico. Todo este contexto se está hablando del basurero de Cocula, donde se recogió, de acuerdo con la PGR, la evidencia y es la parte cuestionada, pero el basurero de Cocula es una consecuencia de toda la investigación. No, si bien es importante, porque determina otra serie de variables, de factores en el caso de la investigación, no es el todo de la investigación. Únicamente, de acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero, que fue ratificado por el grupo de expertos, los estudiantes llegaron a Iguala poco después de las 9 de la noche. Y ahí es donde empieza toda la sucesión de hechos lamentables que hoy conocemos una parte. De acuerdo con la línea de tiempo del procurador Murillo Karam, los estudiantes llegaron a las 2:15, 2:30 de la tarde de ese día. Es decir, hay una diferencia de 8 horas entre dos investigaciones y la investigación del procurador Murillo Karam. En esas 8 horas, el procurador Murillo Karam estableció autoridades intelectuales, detuvo a más de una veintena de policías, estableció también o dio el pie para que el presidente de la República hablara sobre el exalcalde de Iguala y de su esposa, como su detención era un gran avance en la investigación. Es decir, sobre la base de la misma evidencia, en buena parte los videos del sistema C4 de monitoreo de la policía, el procurador Murillo Karam establece que empezó de día todo este problema y las otras investigaciones establecen que empezó de noche. Es literalmente, la diferencia es del día a la noche. ¿No cree, senador, que sí es importante saber por qué hay esta discrepancia de 8 horas entre dos investigaciones, una de Guerrero y una internacional, y la investigación de la PGR? Me parece que es muy relevante, Raimundo, coincido contigo, y justamente por eso hay que analizar los dos hechos consignados por entes y cuerpos diferentes, uno la PGR y otro un grupo de análisis que no hace un peritaje,
y que no entra en la profundidad que entró el peritaje de la PGR, pero que aporta nuevos elementos. La investigación no está cerrada, ni nadie la ha cerrado, ni la cerró el procurador Murillo Karam, ni la ha cerrado la actual procuradora. Y en ese sentido es justo lo que queremos, esclarecer a partir del contraste, y si hay que hacer nuevas investigaciones por terceros ajenos a estas dos opiniones, una un peritaje y otra un análisis, hagámoslo. Ahora, dice, no la había cerrado el procurador Murillo Karam, quizás en la forma no, pero ha sido hasta esta procuradora, Arely Gómez, donde se reactivaron las investigaciones, y cuando digo las investigaciones también estoy hablando de las diligencias. Apenas recién habló, fue a declarar en calidad de testigo, es muy importante, sí, en calidad de testigo, el gobernador con licencia Ángel Eladio Aguirre. También durante el periodo ya de la procuradora Arely Gómez pasaron a declarar algunos miembros del batallón 27 de infantería en Iguala. Es decir, hay cosas, hay declaraciones que no se hicieron en la anterior investigación. Y hay declaraciones que no se hicieron por el grupo de análisis. Raimundo, yo no entiendo, por ejemplo, cómo el grupo de análisis solo concluye en el basurero con un análisis de 20 minutos, o el grupo de análisis no entrevistó al procurador Murillo Karam. Es decir, hay insuficiencias, senador, a partir de líneas de investigación que hay que continuar y que hay que realizar, y a eso nadie se está negando. Senador, estamos regresando al tema de si estuvo bien el grupo de expertos o no, y en realidad, como yo lo he dicho en este momento, yo ni siquiera estoy tomando en cuenta lo que dijo el grupo de expertos, sino estoy pensando en el tema de la Fiscalía, y por eso yo hablaba de estas discrepancias entre las investigaciones, y cito dos, pero me quedo con la de Guerrero. Con la de Guerrero, que estuvo a los 14 días a base de testimonios y de los videos que estableció la línea de tiempo. Es correcto, y por eso no está cerrada, nadie está pidiendo que se cierre y que se ahonde y se profundice en esas líneas de investigación que falta por realizar. El senador, aquí lo que parece que está sucediendo es que la forma en que se fue desarrollando estas tres investigaciones, como lo estaba comentando Raimundo, y las discrepancias que hay en las tres investigaciones, lo que está resultando es que hay una falta de credibilidad ante los resultados y ante las explicaciones que se está dando de lo que sucedió esa noche entre el 26 y 27 de septiembre. Y que este proceso de exigir una fiscalía especial es como un intento en tratar de encontrar un formato en donde todas estas investigaciones y todos estos cuestionamientos, no solamente de la investigación penal, sino también de las responsabilidades políticas, puedan por lo menos hacer como un juicio público, aunque no sea un juicio real. Entonces, aquí la gran interrogante es cómo se va a hacer este juicio público por la parte política y la parte penal, para que eventualmente se pueda llegar a unas conclusiones que tengan algo de credibilidad. Entonces, yo le pregunto, ¿qué va a suceder, por ejemplo, el día de hoy para poder responder ante esta necesidad? El no cerrar ninguna línea de investigación, el acelerar los trabajos bajo el formato de acuerdo, poderlo alcanzar, y el establecer que la investigación no está cerrada, que esas inquietudes que las tengamos que descubrir consoliden una investigación mucho más fuerte, sí, para poder encontrar la verdad y recuperar esa credibilidad o falta de credibilidad, que coincido contigo que es el reto que tenemos que tener todos. Pues, senador Penchina, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Primer Café. Al contrario, Ana María, muchas gracias a ti, a Raimundo, a todos en el auditorio y a todos los que nos hacen el favor de vernos. Gracias, senador. Gracias, senador. Oye, vaya, va a ser un debate no solamente muy interesante, pero esto se tiene que resolver con alguna propuesta, algún formato donde se pueda tener esta opción de poder, pues, debatir públicamente esto. La Comisión de Derechos Humanos también ha cuestionado el informe del procurador Murillo Karam. Y me acuerdo de esto porque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es Luis Raúl González Pérez. Sí. Luis Raúl González Pérez fue el cuarto fiscal en el caso Colosio. El caso Colosio, del acento Luis Donaldo Colosio, pues generó
una enorme pérdida de credibilidad porque hubo varias cosas que hizo particularmente el segundo fiscal Pablo Chapa, desastrosas, ¿verdad? Desastrosas hasta como llevar un vidente para que le ayudara en la investigación, es decir, terrible. Bueno, el problema que enfrentó la investigación del caso Colosio fue muy similar a lo que se está viviendo en este momento. Un problema de credibilidad en la autoridad de investigación. Luis Raúl González Pérez lo que hizo fue una especie de auditoría de las investigaciones. Sí. O sea, es decir, fue a fiscalizar lo que ya se había fiscalizado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le dio Luis Raúl González Pérez? Ya había una parte legal con todas las investigaciones, le dio legitimidad. Y él no cerró el caso, él cerró su investigación. Él dijo, de acuerdo con la información disponible hasta este momento, esto es lo que nosotros entendemos que sucedió y ratifica muchos de los puntos que sí habían señalado los 4 fiscales, incluido el Marshall Dillon de Pablo Chapa, incluidas cosas que incorporaba él, ratificó con la base de sus investigaciones. Sí. Y dijo, lo que hicieron es correcto hasta hoy. No sabemos si haya nueva evidencia en el futuro, pero hasta hoy es lo que sucede. ¿Qué es lo que hizo esta Fiscalía Especial? Hizo una auditoría a los investigadores para darle la legitimidad que requería en ese momento. Unificó versiones, que es lo que se está solicitando ahora, ¿no? Entonces, creo que tenemos una situación similar. Sí. Este caso se va a cerrar con una gran investigación que se haga y que dé resultados en un año. No, porque es lo que sucede con el caso de Colosio y es lo que sucede en otros muchos casos donde, me acuerdo uno de hace 3 años en Estados Unidos de Mississippi, un asesinato de activistas de derechos sociales a principios de en los 60, que siempre, bueno, que había presos, había autores intelectuales acusados, juzgados, y que nueva evidencia que salió gracias al avance tecnológico en materia de ADN se probó que estas personas no eran culpables y se encontró a los culpables. Es decir, estos casos no se cierran. Y no se van a cerrar, especialmente cuando no puedes satisfacer a las familiares de las víctimas. Bueno, eso y aquí nunca los van a, en este caso en particular, como no va a haber cuerpos, en esta forma tan terrible que es bastante claro que no va a haber cuerpos. No, a ver, entonces, es un tema mundial. O sea, hay una buena parte de la población mexicana que no cree el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio. Hay muchísima gente que no cree el asesino solitario Lee Harvey Oswald en el caso de Kennedy. O sea, no hay, en el imaginario colectivo siempre va a haber cuestionamiento. Pero el cierre no debe ser histórico, el cierre debe ser jurídico hasta el momento en que se cierra, sin que esto signifique dar el carpetazo. Verdaderamente sí creo que se está corriendo el riesgo, porque y voy a hablar bien de la PGR, que en pocas personas en este momento está hablando bien de la PGR. Hay que reconocer... ¿De cuál PGR vas a hablar bien? Es que hay 2. Hay 2, de las 2 PGRs. Está bien. Cuando uno ve lo que sucedió esa noche y el tipo de investigación que se tenía que llevar a cabo, probablemente es unos tipos de investigaciones más difíciles que puede llevar a cabo. Sí. Porque estás hablando de 40 escenas del crimen, estás hablando de una masacre de personas o lo que se cree que estás hablando de evidencia en condiciones climatológicas terribles. Y la necesidad de tener capacidades forenses que parece que México no lo tenía, aunque no lo quisieron reconocer en su momento, porque deberían de haber pedido ayuda desde de las primeras horas. El FBI se los propuso. Y se les propuso y se les puso y no lo hicieron por razones políticas. Estoy convencida de eso. Y porque a lo mejor no sabían exactamente quién estaba involucrado. Y quería el gobierno mexicano, el gobierno federal y el gobierno estatal saber primero quiénes están involucrados antes de abrirlos. Esa es la hipótesis, antes de abierto, buena hipótesis. Sí, antes de abrir esto a la comunidad internacional. Por eso yo sí creo que se tardaron tanto en atraer ayuda internacional. Pero aquí el problema es
que la forma tan desordenada que se llevó a cabo la investigación, la forma en que se comunicó los resultados de esta investigación, el hecho de que tienes ya tantos expertos dando resultados, podría resultar que vamos a llegar a una situación en donde nadie es culpable. O sea, literalmente, aunque las pruebas sean contundentes en contra de algunas de estas personas, por lo menos en los autores materiales, sino intelectuales, el problema es que se está manoseando públicamente tanto la investigación. Yo creo que sí hay un temor real de que en un momento dado esto llega a la Suprema Corte y dice... caso Florence Cassés está tan manoseado, se ha hecho tan público, que va a llegar un momento en que varias de estas personas no los van a poder condenar, aunque todas las pruebas indiquen que son culpables. Cuando el procurador Murillo Karam, me parece que fue en febrero, cuando hace ese discurso de la verdad histórica, cuando él presenta para documentar la versión de la PGR con videos, con los testimonios, ahí están violándose la ley. Pero otra vez el sigilio de la investigación. Bueno, y ese testimonio no puede ser utilizado legalmente, dicen los abogados que entienden de esto. Entonces, sí tenemos un problema muy serio sobre la investigación del procurador Murillo Karam. Sí creo que en este momento hay tanto problema de credibilidad y legitimidad que aunque la procuradora Gómez está haciendo cosas que no se hicieron y declarando a personas como testigos que no se había hecho por razones inexplicables, se arrastra el lastre de la investigación del procurador Murillo Karam, y sí creo que para efectos de credibilidad tendría que aprobarse una fiscalía especial, y yo pensaría no en el aspecto general, que me parece que es muy importante lo que están planteando, porque el problema no es general. El problema es muy puntual, y esto es lo que se tiene que resolver en términos de credibilidad y legitimidad en esta administración. O en todo caso, una fiscalía no se opone a la otra. Es decir, puedes crear ambas. Ahora, creo que lo único que no podría pasar o debería de pasar es lo que pasó hace un año. Que no pase nada. No solo eso, sino que por presión pública, por presión mediática, acabes dando respuestas parciales. Entonces sí, o sea, es muy difícil hacerlo ahora para la velocidad que tienen los eventos o la nueva velocidad que tomó esto, pero lo único que no puedes hacer es apurar otra vez para salir. Me preocupa muchísimo que toda la discusión esté centrada en el basurero de Cocula. Sí. Y yo creo que eso lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso lo determinará la ciencia. Lo que pasa es que es el punto de las dos versiones donde hay mayor enfrentamiento y contradicción. No, es el punto más visible. El mayor punto de confrontación es la línea de tiempo, Paco. Es la línea de tiempo. Eso es, porque además eso te determina todo, absolutamente todo. El basurero de Cocula es una consecuencia en la cual coinciden en cuanto al crimen en sí mismo. El basurero de Cocula, el cuestionamiento, lo que te lleva es al cuestionamiento de la cadena de custodio de la evidencia, y eso te lleva a establecer nuevas responsabilidades o te abre la posibilidad de nuevas responsabilidades. El basurero de Cocula, desde mi punto de vista, es un tema político ideológico. Y vamos a continuar hablando sobre esto, probablemente el resto de la semana, el resto del año, el resto del mes, el resto de los años. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Lo sabes. En camión, metro, pedaleando o a pie, así llegaron algunos políticos a sus actividades de este martes, Día Mundial sin Automóvil. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se transportó en taxi eléctrico. El gobernador de Jalisco prefirió el democrático camión, pero al hacerle la parada al transporte público en la avenida López Mateos y Acuña, el chofer de la ruta 371 no lo quiso llevar, por lo que el señor gobernador lo tomó por el lado amable
esperó el siguiente camión que iba más lleno y se fue parado. A través de su cuenta de Twitter, Aristóteles Sandoval le envió un saludo al chofer que no le quiso hacer la parada y compartió la anécdota. Luego transbordó a la ruta 500 y ahí sí encontró asiento. Pedalea, pedalea. Los senadores del PRI, Partido Verde, prefirieron trasladarse en 2 ruedas. Me iré en bicicleta al Senado con un grupo de compañeras y de compañeros senadores, que de verdad creo que es un acto más de conciencia, de decirle a los mexicanos, hay que usar mucho más la bicicleta. Emilio Gamboa Patrón rodó al frente del equipo junto al senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, y el presidente de la Comisión de Movilidad y organizador de la rodada, Jesús Chuy Casillas, quien le prestó a sus compañeros las bicicletas. La senadora del PRD, Luz María Beristain, fue la única legisladora de izquierda en ese grupo ciclista que se abrió paso sobre el Paseo de la Reforma. Todos, con buena condición física, llegaron sin problemas al Senado de la República. Una pequeña acción para hacer conciencia de buscar formas alternativas de traslados, de desplazamientos, que el haberle apostado exclusivamente al vehículo automotor, como actualmente está en México, no ha sido la mejor política pública. Y hoy lo que encontramos son ciudades congestionadas, ruidosas, contaminadas, que hacen más difícil los desplazamientos. Entonces tenemos que buscar alternativas. Los panistas rodaron aparte. Iban encabezados por su presidente nacional, Ricardo Anaya. César Camacho Quirós, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, optó por una bicicleta eléctrica. No quemó calorías, pero tampoco contaminó. Los diputados del Partido Verde llegaron al Palacio en metro, Estación San Lázaro, a esas horas donde rara vez hay lugar para sentarse, en el convoy donde los rostros de los ciudadanos que representan lucen estresados al pensar en el reloj checador y en que el metro que va hasta el gorro se detiene a cada rato a medio túnel. Lo que sí fue una ironía, un colmo de colmos, fue que el Día Mundial sin Auto estuvo complicadísimo para la movilidad en la capital del país, sede de los poderes de la República. Los cortes a la circulación para privilegiar al peatón y al ciclista causaron un verdadero caos vial. Selene Ávila, Proyecto 40.